Lucas capítulo 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿A qué mujeres se está refiriendo? A las que en el versículo 55 del capítulo anterior dice que lo habían acompañado desde Galilea, lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Regresaron, prepararon especias aromáticas y ungüentos y después descansaron el día de reposo, que se traduce hoy en día como sábado, el día de reposo judío, conforme al mandamiento del Antiguo Testamento, y el primer día de semana, que para nosotros hoy en día es el domingo, fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. La muerte de alguien deja siempre un vacío en el corazón, y los discípulos eran personas como nosotros lo somos hoy en día, que nos acostumbramos a vivir con las personas, y aunque Cristo era el Salvador y les fue a preparar moradas eternas, Él no fue a prepararles moradas eternas sin que ellos extrañaran su presencia física, humana en esta vida. Ellos sintieron el vacío después de haber vivido 3 años y medio con Él, haber andado junto con Cristo. El desprendimiento fue fuerte, pero se supondría que ahora que estaba en los cielos, por la presencia del Espíritu Santo, desde allí gobernando y reinando, llenaría sus corazones. La tumba que quedó vacía no solo testificó que Cristo había resucitado, también anunció que nuestro Salvador iba al cielo para desde allí llenar y gobernar el corazón de los suyos. La tumba quedó vacía para llenar el corazón de sus discípulos. Les conviene que yo me vaya, porque si no nos enviaría el Espíritu Santo, al otro Consolador, y no moraría en los corazones nuestros Jesús ni en los de sus discípulos. Pero ¿qué pasó en Lucas capítulo 24? Pues hubo un trauma porque Cristo se había ido, pero ellos no entendían que había resucitado. Hay 3 o 4 tipos de personas acá. Vamos a ver solamente cómo esas personas fueron interrogadas por el Señor a través de ángeles y a través del mismo Cristo, y cómo fueron enseñadas sobre la necesidad de la resurrección de Cristo. Cristo abrió la tumba, a unos les mostró la tumba abierta para que la vieran vacía, a otros les abrió los ojos para que lo vieran a Él resucitado, y en este texto a otros les abrió el entendimiento al final, para que la tumba vacía y el verlo Él resucitado tuviera sentido para sus vidas. Que no sea una celebración más, o un recuerdo más, o una memoria más de algo que aconteció. No estamos hablando de algo coloquial, estamos hablando de que Cristo venció la muerte para darnos vida. Agradezco a los hermanos que estuvimos en el retiro. Una de las cosas que pasa con los retiros es que quedan resentidos y después no vienen al culto. Veo que no han llegado muchos o varios, pero se supone que la idea es que nosotros estemos, ahora que vimos durante esta semana, cómo Cristo murió en la cruz por nosotros, para que nosotros vivamos crucificando nuestra carne, ya que Él se crucificó por nosotros para darnos vida eterna. Pues no solamente muramos al mundo y al pecado, sino que también vivamos para Cristo como ahora Él vive gloriosamente, resucitado. Si Él resucitó, tengo vida. Lo cantábamos hace un momento, ¿no? ¿Sí lo cantábamos? Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Pero fíjese que no todo es futuro, dice la vida, y es desde ahora, ¿no? La vida vale más y más solo por Él.
Es que lo que pasa cuando alguien fallece es que pareciera que la vida perdiera sentido. ¿Cuántos de los que están aquí han perdido a un familiar o a alguien muy cercano que haya muerto? Creo que todos en algún momento, ¿cierto? Bueno, no todos lo hemos vivido, sobre todo los más jóvenes, de cerca, ¿no? Ya les he comentado que yo perdí a mi hermano siguiente, a mi hermano segundo, teniendo yo 5 años y él murió de un añito. Y es complicado manejar el vacío porque pareciera que la vida que está conectada con esas personas, incluso desde muy pequeños, pierde el sentido. Uno genera un sentido de vida en la relación con los demás, papá, mamá, hijos, hermanos, esposa, y cuando ellos no están, uno dice, ¿qué pasó aquí? Y uno como que pierde el sentido de la vida y del propósito, porque le falta a alguien que es muy especial para uno. Cristo no se fue de esa manera. Cristo se fue para que ellos tuvieran más sentido y propósito en su vida. Pero primero veamos cómo esos discípulos vieron la tumba vacía y cómo lo asimilaron o cómo les impactó a cada uno. Lo primero son las mujeres. ¿Qué pasó con estas mujeres? Versículo 4, continuemos la lectura. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro, ellas tuvieron temor y bajaron el rostro, les dijeron. ¿Quiénes les dijeron? Los varones con vestiduras resplandecientes. A ellas les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes eran? Verso 10. María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Qué pasó con ellas? Se llenaron de temor y bajaron el rostro a tierra. Estaban amedrentadas por lo que había acontecido. ¿Quiénes eran? Están citadas también en Lucas capítulo 8, en los primeros versículos, por lo menos 2 de ellas, María Magdalena y Juana, que incluso es muy especial ver que en el capítulo 8 de Lucas se menciona que María Magdalena, de ella habían salido varios demonios, una mujer que estaría en lo peor del estrato social de la época, mientras que Juana era la mujer de un intendente de Chuza, un intendente de la época, una mujer de un bajo estrato social y otra de un alto estrato social. Por lo menos estas dos concuerdan con las de Lucas capítulo 8, que estuvo Cristo acompañado siempre por mujeres que le servían a él y a sus discípulos. ¿Cómo les impactó? Les dio miedo. El relato en Juan capítulo 20, cuando habla, hay que conectar todos los relatos y entender que no se contradicen, sino se complementan, especialmente sobre María Magdalena. Nos dice que ella pensó que se habían llevado el cuerpo. Narra la experiencia desde la perspectiva solo de ella. Entonces tal vez estaban temerosas porque algo había pasado con el cuerpo del Señor. Tras de que muere nuestro Salvador, tras de que tenemos este problema y ahora se roban el cuerpo, esa fue la impresión de ellas. Qué problema, ¿no? Dios está haciendo algo bueno con nosotros y algo en la historia, y nosotros estamos preocupados por lo malo que pensamos que está pasando. Dice que los discípulos no le creyeron. Versículo 11. Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Verso 12. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio solo los lienzos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pareciera que Pedro entendió, pero el relato de Juan, otro también como paralelo, nos muestra que iba Pedro no solo él, sino que iba con Juan, y al parecer, como enseña Juan,
no llega Pedro de una, sino que primero llega Juan y Juan se queda afuera y Pedro termina entrando. Hay dubitación, hay duda, hay temor. Al final él ve los lienzos y piensa que algo ha pasado con el Señor y se maravilló. Pero de todas formas todavía no hay confirmación. Creyó porque vio los lienzos, pero se fue asombrado y todavía necesitaba el impacto de ver a Cristo y no solo ver la tumba vacía. Recuerden, primero Cristo muestra la tumba vacía y luego muestra a Cristo mismo, se muestra resucitado y al final muestra qué es lo que quiere decirnos con ello. Luego dice el versículo 13 de otros, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, creo que son más de 30 kilómetros. Hablaban entre sí de todas estas cosas o de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba entre ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos dicen: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los maestros al sepulcro y hallaron así, de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Antes de ver la reprensión de Cristo allí, pensemos cómo Lucas está acumulando pruebas a favor de la resurrección de Cristo. Primero, ven el sepulcro vacío. Segundo, los ángeles les hablan. Tercero, ya van y lo cuentan y regresa Pedro a mirarlo muy seguramente con Juan. Luego va y lo cuenta a los discípulos y de ellos se van a su población porque todavía no lo creen los que iban hacia Emaús. Todo esto se ha acumulado y ellos todavía no lo creen. ¿Qué pasaba con los discípulos que iban hacia Emaús? Iban tristes, porque ellos veían en Cristo solo un profeta que les solucionaría su vida terrenal para instaurar el reino para esa época, pero no para la eternidad. Y aunque apuntan que era ya el tercer día, tal vez pensando que Cristo había prometido resucitar, de todas formas ellos no esperaron, sino que se fueron y no esperaron a que Cristo resucitara. Unas mujeres, un Pedro, unos discípulos que aunque escuchan, ven, todavía no viendo al maestro, estos lo ven pero no lo reconocen, no creen que Cristo realmente ha resucitado. Al final, los discípulos, todos, no habiéndole creído a las mujeres, no habiendo sido impactados con lo que dijo Pedro, realmente, todavía por allá, saltémonos lo que pasó con el resto de la historia de los dos que iban a Emaús. Siendo impactados los de Emaús, necesitan ver y reconocer al maestro. Versículo 36, mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿De cuáles cosas estaban hablando? Las que les contaron, versículo 35, los de Emaús cuando ya reconocieron al Señor Jesucristo. Entonces, aunque había contado María con la otra mujer, la esposa de Chuza, habían contado los discípulos de Emaús o que iban hacia Emaús, había contado Pedro, incluso los últimos, los de Emaús, habían visto a Cristo resucitado. Todavía dice el versículo 37, espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. No creyeron que fuera Cristo resucitado. Tal vez era un espíritu, un alma y no un cuerpo levantado de entre los muertos. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón?
estos pensamientos. No solo los personajes nos inquietan hoy, sino también las preguntas que se le hacen a esos personajes. Los ángeles le preguntaron en el versículo 5 a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo les pregunta a los de Emaús: ¿qué pláticas son estas que tenéis y por qué estáis tristes? ¿No era necesario? Y ahora le pregunta a sus discípulos: ¿por qué estáis turbados y vienen estos pensamientos a vuestros corazones? Cuando estamos en circunstancias difíciles, el Señor tiene que redarguirnos y preguntarnos: ¿por qué estás triste y te turbas si las circunstancias difíciles siempre son para que yo me glorifique en este mundo? Y especialmente la más dura y más difícil, que fue la muerte de Jesucristo, fue para que Él resucitara y nos diera vida eterna. ¿Por qué tan triste si yo estoy vivo? Pregunto, ¿qué circunstancia puede ser tan difícil o qué muerte de qué persona puede ser tan dura que no lo pueda llenar nuestro corazón de consuelo y de amor el hecho de que Cristo resucitó y está vivo? Si Él resucitó, no importa quiénes ya murieron y quiénes morirán. Cristo está vivo, reina en los cielos para consolar y llenar nuestros corazones. ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué conversaciones tienen que los entristecen más? ¿Por qué se turban tanto y tienen esos pensamientos con tantas dudas sobre mi vida y sobre mi obra? ¿Y por qué? Ahí no está, pero yo me imagino que les quiso decir: ¿por qué piensan que soy un espíritu? Porque luego les explica que Él no es un espíritu simplemente, que tiene cuerpo resucitado, que volvió a la vida. ¿Por qué tienen que elaborarse explicaciones que les hacen profundizar más en el dolor y en el problema? ¿Por qué no me miran simplemente y me creen y confían que yo estoy aquí de nuevo? ¿Por qué tanto problema? Recuerda que eso ya había pasado, ¿no? Cuando estaban en la barca, iban navegando, estuvieron en medio de una tormenta, Cristo se les acercó. Ellos no pensaron que fuera Cristo, pensaron que era un fantasma, ¿cierto? Uno está en la medianoche, está haciendo algo, y si uno es miedoso, llega alguien y le pone la mano en el hombro, uno piensa: llegó alguien a acompañarme, y dice: uy, ¿quién está ahí? Un ladrón, si uno piensa negativamente de forma física; un fantasma, un espíritu, si uno es de esos que le tiene miedo a los demonios y a las apariciones fantasmagólicas. ¿Por qué siempre tendemos a pensar lo peor? ¿Por qué no podemos esperar que el Señor cumpla su palabra? Es que no solamente somos nosotros, fueron los mismos discípulos que lo vieron hacer tantos milagros que no entendieron que Él había resucitado en un principio. Por eso no solo tuvo que abrirse la tumba, como lo dijo alguien: la tumba no fue abierta para que Cristo saliera, sino para que las mujeres y los que no sabían que había resucitado entraran y la vieran vacía. No solamente les abre la tumba, como con los de Emaús, que nos saltamos esa parte de la historia que no lo podían ver, les abre los ojos cuando se queda con ellos, parte el pan, que les tenían los ojos velados, y lo ven resucitado y ya desaparece de la presencia de ellos. Y ellos dicen: no ardía nuestro corazón en medio de nosotros cuando nos abría la palabra. Hombre, si está el corazón de ellos ardiendo cuando les abre la palabra y les habla sobre su obra salvadora, su muerte en la cruz para salvarlos, según todo el Antiguo Testamento, ¿por qué no confían? Y no solamente les abre la tumba, les abre los ojos para que puedan verlo resucitado, sino que tiene que abrirles el entendimiento. Porque uno a veces ve la tumba, podría haber visto la tumba vacía, puede ver a Cristo resucitado y todavía no entiende nada. Hay que abrir el corazón, y eso lo hace el Señor a través de su Espíritu. Verso 39: mirad mis manos y mis pies, que yo soy; palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Tuvo que explicarles, así como los ángeles le explicaron a las mujeres: acordaos que era necesario, y Cristo le explicó a los de Emaús, así era necesario, y les citó conforme el Antiguo Testamento, así ahora les está explicando a ellos: yo tengo cuerpo. Les mostró las manos y los pies, verso 40, verso 41. Todavía ellos de gozo, ahora ya no de tristeza, incredulidad, sino de gozo, no le creían y estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis algo de comer? Miren, hermanos,
Cuando estuvimos ahorita en el retiro nos dimos cuenta que Dios tiene que trabajar con nuestras emociones. Y citaba un proverbio chino que creo que lo cito mal, que dice que no hagamos un negocio cuando estemos muy alegres, ni tomemos una decisión importante cuando estamos muy tristes. No hay emociones negativas ni positivas, son emociones con las cuales Dios nos capacitó para vivir la vida. Y estos al principio de temor no creían, pero ahora estaban alegres y no creían. Ni con tristeza ni con alegría creían. Estaban impactados porque las emociones nos pueden desbordar cuando experimentamos algo, y eso puede perturbar nuestro entendimiento. Y esperen un momento acá, porque aunque primero tenemos que estar convencidos para luego ser conmovidos, como lo vimos en nuestro retiro, y al final ser comprometidos en el servir a Cristo, a veces la conmoción llega primero y luego la comprensión o la convicción. Les pongo un ejemplo. Para no ponerlo conmigo, recuerdo que el pastor John MacArthur decía alguna vez que tuvo una persona que llegó y le dijo: yo ya no amo a mi marido. Y él le dijo: el amor bíblico no es la emoción, es el compromiso. Atiéndelo como si lo amaras. Trátalo como si lo amaras. Sírvele como si lo amaras, como si tuvieras un gran emoción y sentimiento al hacerlo, así no sientas nada. Puso primero la acción, que luego desarrolló la emoción y al final la convicción de que lo amaba, porque al final cuando regresó, yo tuve la oportunidad, por eso decía que no quería poner ejemplo conmigo, de aconsejar a una pareja que sufrió mucho. La mujer lo abandonó porque ya lo último él casi que la mataba. Nosotros estuvimos en ese problema, o sea, metidos para solucionar el problema, no en el problema. Y cuando 2 años después ellos regresan, ella terminó diciéndonos a nosotros: ahora lo amo más de lo que antes lo amaba. Yo dije: ¿cómo así? Si se suponía durante estos 2 años que ya no lo quería y ya no sentía nada por él. Aunque el orden normal es convicción, pensamientos, formas de creer, luego emoción o conmoción del alma, de las emociones, y al final acción, de una forma misteriosa el Señor a veces toca, y por eso nos manda que seamos obedientes a través de la acción, nuestra emoción, y termina generando una convicción. Una convicción que ya nos había explicado y ya nos había dicho que debíamos tener, pero que se nos había olvidado o habíamos abandonado. Y es así como empieza él con lo físico para llevarlos a convencerlo en lo espiritual. ¿Qué hace Cristo si ellos no le creen que está resucitado? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿No me creen? Váyanse para el infierno porque yo no voy a hacer más. ¿Qué hubiera hecho usted? Aquí los colombianos, vaya que le piquen caña, dicen por ahí. Y así le están diciendo uno burro, porque creo que la caña se le pica al burro para que se la coma. ¿Qué hacemos? Miren que aunque la obra interna del Espíritu de Dios tiene que estar para que las personas comprendan quién es Cristo, lo que hizo Cristo, y se entreguen a Cristo creyéndole, de todas formas la explicación externa es necesaria para que su razonamiento siempre esté saciado, no solamente su emoción y su experiencia de compromiso con Cristo. ¿Qué hace él? Versículo 41, les dijo: ¿qué hay de comer? ¿Tiene alguito por ahí? ¿Un sancocho de un retiro de hace 2 días o un caldito de un retiro de ayer? ¿Qué tienen por ahí? Unos mangos que quedaron por ahí, al fin los mangos no los comimos, ¿no? Ahí están los mangos, estaban tan maduros que ya están podriendo. ¿Qué tienen por ahí? Entonces le dieron, verso 42, un trozo. Pues ¿qué tendrían ellos que eran pescadores? ¿Un trozo de qué? Pescado, un pedazo de mojarra. No, mentira, mojarra no hay allá. Un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Qué impactante. Yo no sé usted qué piense. Hay una película sobre el centurión
que la hace el mismo actor que hace la película sobre Pablo en otro momento, que a mí siempre me impacta esa película. Y no, las películas no me impactan por lo exacto que sean lo que dice en la Biblia en cuanto a la narración, sino en cuanto a la forma como de manera artística representan la emoción y la experiencia del ser humano. Y me impacta cómo el centurión que supuestamente dirigió la comitiva para matar a Cristo termina persiguiendo a los discípulos para encontrar quién fue el que se robó el cuerpo, la teoría de ellos. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, que esa fue la teoría. Y al final termina viéndolo en la película resucitado. Es impactante, la escena la monta muy bien. Cuando él abre la puerta, va con toda su comitiva, ve a los discípulos ahí comiendo y ya viene a acabar con ellos, y todos los demás están ahí, los demás soldados, y de pronto ve al mismo que vio crucificado. Y la película es buena porque eso es lo que pasa en nuestra mente, ¿no? Son como fotografías, la foto del que está en la cruz, la foto del que está ahí en la mente, como flash, relampagueantes. Él se queda estupefacto. Y si en la película la representación artística es buena porque Cristo está hablando con sus discípulos, todos contentos porque se les apareció, y el actor que hace de Cristo ahí voltea y le hace así, y lo mira ya lejos el que está entrando, el centurión, y vuelve y sigue. Y cuando lo mira, el hombre siente que se muere. Hermanos, eso es impactante. Yo no sé si ustedes no lo han pensado. Es que leemos tanto la Biblia y nos parece tan normal, pero ni usted ni yo hubiéramos reaccionado normal. Tal vez hubiéramos sido más tercos en creer, pero hubiéramos sido más impactados tal vez de lo que fueron ellos al momento de experimentar eso. Tanto le impacta en la película al centurión, al que lideraba a esos 100, que el que está abajo, su principal ayudante, ya ahí están, y va a querer subir con todos los demás, y dice, no, váyanse, les dice él. Entonces el que, no, yo voy a subir, pensando, los vio, los encontró. Cuando ya viene subiendo, el centurión voltea con toda su fuerza y dice que no, y lo regaña como un buen jefe soldado regaña a sus soldados, que se vaya, que no los necesito más. Fue tan impactante que necesitó entrar y seguir mirando. La presencia del Señor espiritualmente y corporalmente resucitado, para mí es tan impactante o tan electrizante como la misma electricidad. Usted siente que lo patea, pero al mismo tiempo se queda pegado. Recuerdo cuando estaba pequeñito, teníamos un televisor pequeño en la habitación donde dormía, mi cama, el televisor, la cama de mi abuela. Y yo siempre era adicto a la televisión. Era un televisor a blanco y negro, rojito, con una antena esas así como las del Chavo del Ocho, así, que se ponía atrás, pero yo no sabía que pasaba corriente, y en la patica de la antena pasaba corriente, y me fui a parar para acomodarlo para que saliera mejor la señal, una mañana que estaba pereciendo, creo que un fin de semana, y puse el pie descalzo en el piso, moví la antena por su base, y me pegó la corriente, y me pasó lo del Chavo del Ocho, me agarró la mano izquierda, creo que fue, y el pie derecho. Temblaba así, y yo trataba de gritar para que la gente lo apagara, para bajar a los tacos, que bajaran los tacos, algo hicieran, nadie me escuchaba. No, fue con la derecha y la izquierda, porque yo recuerdo que al final dije, no puedo hacer nada acá. Lo que me imaginé fue tirarle un manotazo al televisor, que era pequeñito, lo tumbé de la cama y quedé con la antena en la mano. O sea, lo tumbé hacia la cama, de la mesita hacia la cama, el televisor quedó en el colchón y yo quedé con la antena en la mano, quedé suelto. Yo no sé si usted me comprende lo que quiero ilustrar acá. Tan impactante como adherente, así como cuando uno queda pegado a la corriente, es el hecho de ver y encontrarse con el Señor. Yo hubiera querido estar ahí. Yo anhelo el día en que lo vea cara a cara a mi Señor, a los ojos. Vea sus manos, vea sus pies, vea su costado. Y aunque esté en cuerpo glorioso, me va a impactar. Bueno, no me puedo morir, que eso es lo bueno, ¿no? Del susto o del impacto. Pero es glorioso. Ellos lo vieron comer. Él estaba aterrizando sus emociones. Venga, vamos a comer. ¿Qué tienen por ahí? Tranquilos. ¿Hay algo a comer? ¿Pescadito, Señor? Sí. Yo me lo imagino comiendo delante de ellos y ellos
asustados, a ver si las espinas les salían por algún lado, si la comida se les salía por alguna parte. Era algo que ellos no habían visto. Vieron a Lázaro resucitado, pero recuerden que esto es totalmente diferente. El Cristo está en cuerpo glorioso, no un cuerpo como el de Lázaro que volvería a morir. Es distinto el levantamiento y resurrección del hijo de la viuda de Naín, de Lázaro y de la muchachita que Cristo levantó en resurrección. Estos se fueron levantados, resucitados para seguir viviendo y al final volver a morir. Pero Cristo resucitó con un cuerpo totalmente diferente. Y aquí está la buena noticia, como un cuerpo como el que nosotros tendremos. Para los hermanos que les gusta la comida, vamos a poder comer. Y como dijo John Piper, no lo digo yo, lo dijo un hombre de Dios, basado en ciertas partes de la Escritura, que no lo hablan directamente, pero lo muestran implícitamente. Si ahora nos gusta la comida y la disfrutamos, así como el programa reality colombiano, en el cielo te gustará el doble, o con cuerpo resucitado te gustará el doble, porque podremos disfrutar todo lo que el Padre ha hecho con la plenitud de satisfacción que nos da el estar libres de la conexión de pecado que nuestro cuerpo mortal tenía. Ya no vamos a tener que pensar si la dieta o la forma de alimentarnos nos va a engordar o a hacer daño. Ya no vamos a tener que pasar por un sedazo los sabores, a ver si este sabor me gusta o no me gusta, porque a cada cosa le vamos a encontrar tal deleite, tal satisfacción, como nunca se la encontramos. Comer con Cristo resucitado tuvo que haber sido una experiencia gloriosa. Y Él, con lo que hace, los impacta emocionalmente para que luego ellos entiendan internamente lo que les decía, como a la inversa, en vez de primero entender para luego hacer, Él hace para que ellos luego entiendan. Dice, verso 44, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que serían los escritos, porque los salmos es el primer libro de esa sección del Antiguo Testamento judío. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. No basta con ver la tumba vacía, ni siquiera con ver a Cristo resucitado, porque lo confunden con un fantasma. Tiene que abrirse el entendimiento por obra del Espíritu de Dios, conforme la Escritura, para entender la resurrección de Cristo conforme la Escritura la enseña, y entender la vida cristiana conforme la Biblia la enseña. Así está escrito, les dijo, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De una. No está esperando mucho más, aunque Lucas resume mucho y luego amplía el relato entre la resurrección y la ascensión. Al final pareciera que el mismo día resucita y asciende. No, demora varios días, lo explica en Hechos y lo explica en los otros evangelios, pero de una el relato nos muestra cómo Cristo les está diciendo, si ustedes entienden, al tener el entendimiento dado por el Espíritu Santo, que yo resucité entre los muertos, es para que entiendan que lo hice para el perdón de los pecados, para que la gente se arrepienta y pueda ser salvada, para que ustedes me sean testigos y prediquen de mí. ¿Creemos que Cristo resucitó? Pregunto como Cristo, pero Cristo no solamente preguntó, enseñó, y al final termina enseñando después de hacer las demostraciones. Esto es para que ustedes prediquen el evangelio, la gente se arrepienta y sean perdonados. Esto es espectacular, esto es maravilloso, pero no es entretenimiento. Esto es para que la gente tenga otra vida y cambie en su corazón. ¿Cómo habría reaccionado usted si usted hubiera sido el que hubiera visto la tumba vacía? Aún más si hubiera visto a Cristo resucitado. Tal vez Cristo le hubiera preguntado, como a ellos, ¿por qué están tristes? ¿Por qué se turban?
¿Por qué tanta confusión y buscan pensar lo que se les viene a la mente solamente y no recuerdan lo que yo les enseñé? Pero al final puede usted, o hubiera podido usted oír a Cristo decirle: estoy contigo, que es lo importante, resucité, volví, para que des testimonio de mí. Yo sé, hermanos, que hay muchas cosas que pasan por la cabeza. Alguien alguna vez, si no lo dijo, creo que lo tenía implícito en lo que escribió, o lo leí en algún lugar, que hubiera sido mejor que Cristo hubiera seguido andando resucitado por acá. ¿Usted se imagina andando con Cristo resucitado por todos estos lugares? Por todo el mundo. Mire, lo que está resucitado lleva 2000 años de haber resucitado. Conviértanse. Pero recuerde que no basta con ver la tumba vacía ni ver al resucitado. Hay que abrírsele el entendimiento en el corazón. Y las personas no quieren arrepentirse de sus pecados para ser perdonados. Así que Cristo parte y está en los cielos gobernando su iglesia. Desde allí intercede por nosotros y deja al Espíritu Santo para que nosotros prediquemos el evangelio dando testimonio de su resurrección. En el seminario, y la gente se arrepiente y crea. En el seminario o en el taller o en el retiro que tuvimos, iniciamos hace unos días acá, el jueves en la noche, queriendo entender que no solo ellos mataron a Cristo, nosotros lo matamos. Pero no solo resucitó para aquellos que lo vieron resucitado, sus discípulos, resucitó para nosotros también. Entonces nosotros también somos testigos y también debemos hablar de Él y de su resurrección. Usted no estuvo allá matándolo, pero su pecado lo llevó a la cruz. Usted no estuvo allá viendo la tumba vacía, el cuerpo resucitado y luego entender que era conforme a la Escritura para decir hoy que lo vio y que resucitó, pero tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón para darle testimonio de que Él vive, que está en los cielos, que viene por usted o usted va hacia Él y que estará por la eternidad con Él. Si eso no da vida, yo no sé qué da vida. Según la Biblia, no hay nada más que nos pueda transformar la vida. Es necesario, recuerde esto también, como lo dice la Escritura, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Qué tribulación tan tremenda la que pasó Cristo, la más grande que nadie nunca habrá podido pasar, la de morir bajo el juicio de Dios por nuestros pecados. Pero también nosotros ahora, no por salvarnos, sino porque Él nos salvó, debemos pasar por muchas tribulaciones que son simbolizadas por la muerte de Cristo y su tumba vacía, la agonía y el problema que dejó en el corazón de ellos, pero es para que nuestra vida esté llena del amor y de la paz que Él nos dejó, resucitando de entre los muertos. Sí, la tumba está vacía, pero para que su vida y la mía esté llena de Cristo, por la presencia del Espíritu Santo. Sí, el mundo tiene problemas y dificultades. El mundo mató a Cristo aborreciéndolo. El Padre descargó sobre Él su ira, amándolo, pero amándonos para salvarnos, lo aborreció a Él. Pero el sufrimiento en el mundo no puede hacer que nuestros corazones estén vacíos. No puede dejarnos sin sentido y sin propósito. No todo está en esta vida. Cristo resucitó para darnos testimonio que hay una vida eterna más allá de lo que vivimos ahora. Él es el testigo. Y por favor le pido que usted en su casa lea 1 Corintios capítulo 15 como tarea. Pablo allí enlista una cantidad de personas que lo vieron resucitado. Esto no es un cuento, eso es una realidad testificada por varias personas. Cristo se levantó de la tumba. No se bajó de la cruz por amor de usted y amor a mí, pero se levantó de la tumba también por amor a usted y por amor a mí, para que nuestra vida esté llena de seguridad, propósito, sentido. Así todo quiera que nuestro corazón, haga que nuestro corazón esté vacío o atormentado, Él lo llena con su gracia y su perdón. Hay esperanza, ¿cierto? Nuestra esperanza no está si nos ganamos la lotería, si tenemos mejor casa, si cambia mi marido, si mi mujer es diferente, si no me enfermo. Nuestra esperanza está sentada a la diestra de Dios Padre y tiene la marca, según lo que dice la Biblia, de la lanza en su costado, de los clavos en sus manos y en sus pies, y está esperándome con los brazos abiertos hasta que me encuentre con Él. Esa es mi esperanza.
Y por eso mi vida tiene sentido. Si esa es la suya, Cristo resucitó para que su vida tenga sentido y propósito en Él. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Señor, ¿cuántas veces nos hemos sentido sin esperanza, sin aliento, sin propósito? ¿Cuántas veces nuestra vida pareciera que no vale porque las personas que están a nuestro alrededor nos afligen el corazón y las que pareciera que estuvieran dándonos algo de alivio parten o se mueren o se van de este mundo, como he escuchado a más de una persona decir, según nuestra impresión, demasiado rápido, demasiado pronto? ¿Qué o cómo no se debieron haber sentido tus discípulos, tus hijos, discípulos de mi Señor Jesús, que tan poco tiempo anduvieron con Él y estaban tan llenos del gozo de ser por Él ministrados, servidos, transformados, corregidos, alentados, llenos de satisfacción y de gozo y de propósito en esta vida, y al poco tiempo lo ven partir de una forma tan terrible? No entendían que moría por sus pecados hasta que no entendieron que resucitó para darles vida eterna, para el perdón de sus pecados. Así, Señor, nosotros a veces, aún entendiéndolo por la obra de tu Espíritu en nuestro corazón, pareciera que volviéramos a un estado anterior a nuestra fe en Cristo y no recordamos que nuestra vida tiene propósito y tiene sentido porque Cristo está vivo. El sentido de algunas personas en este mundo están personajes que ya murieron y nunca se levantaron de la tumba y muy probablemente estén en la condenación eterna en el infierno. Otros ponen sentido de su vida en personas que están a su lado que algún día morirán. Otros en las cosas que peor aún vienen y se van. Y algunos en sus propios sueños o ilusiones que a veces se cumplen y a veces no. Nosotros queremos poner el sentido de nuestra vida en Cristo Jesús, el que resucitó. Algunos han dicho que tal vez por eso Pablo fue tan fuerte en las misiones, mucho más que los otros discípulos, incluso que el mismo Pedro. Fue hasta los lugares más recónditos. Tal vez sí, es tu obra soberana, pero indefectiblemente es obrada en las circunstancias humanas. Tal vez porque persiguió a tu iglesia, se sintió, como lo muestra en Gálatas y en otros textos, más deseoso de predicar hasta lo último de la tierra a Cristo. Pero tal vez, como él varias veces lo recalcó, no conoció al que anduvo en esta tierra y murió, sino que conoció solo al resucitado. Y por eso estaba tan seguro que todo lo que él hizo, que los demás discípulos daban testimonio, era verdad. Y era capaz de ir hasta lo último de la tierra y hasta arriesgarlo más que pudiera de su vida, porque otros conocieran a Cristo, se arrepintieran y recibieran perdón de pecados. Es un motor grandísimo, Señor. Nos entusiasman a veces las personas que vienen a nuestra vida y nos dan ánimo para vivir más alegres y con más fuerzas, pero deberíamos estar mucho más entusiasmados y pedimos que así sea, porque el que resucitó nos da el vigor y las fuerzas para hacer todo lo que sea necesario hasta que nos encontremos con Él. Damos gracias a ti, te pedimos que muchos en este tiempo vengan al conocimiento de Cristo, no solo vean la historia de la tumba vacía, muchos la dudan, sino que vean al Cristo resucitado y no solo lo crean intelectualmente, sino que se les abra el entendimiento para creerlo conforme a la Escritura, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, y se rindan al que resucitó, que antes murió para darles vida eterna. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.